Ricardo Alarcón era un millonario que lo tenía todo: poder, rascacielos que tocaban el cielo y una fortuna capaz de comprarlo todo, excepto más tiempo para su madre. Mientras ella se apagaba lentamente en una cama de lujo, su corazón se había vuelto tan frío como el acero de sus construcciones. Fue entonces cuando un niño de la calle, con la ropa gastada pero una calma inquebrantable en los ojos, se le acercó con una oferta que desafiaba toda lógica. «Solo dame un lugar para dormir esta noche, y te juro que tu mamá se curará». Ricardo se burló de él. Lo despreció, hasta que el imposible sucedió ante sus propios ojos, y las risas en la habitación se transformaron en un silencio sobrenatural. Esto es solo la punta del iceberg. Para descubrir cómo termina esta increíble historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación. El imperio de Ricardo Alarcón estaba construido sobre cimientos de concreto, acero y una voluntad inquebrantable. Sus edificios perforaban las nubes de la Ciudad de México, cada ventana un testamento de su poder, cada piso un recordatorio de que él era un hombre que moldeaba el horizonte a su antojo. En su oficina, en lo más alto de la Torre Alarcón, podía ver la ciudad entera rendida a sus pies, pero en su propia casa, una fortaleza de mármol y cristal en las lomas, Ricardo era un rey sin reino, un hombre impotente arrodillado ante el único poder que su fortuna no podía doblegar: la muerte. El silencio en la mansión era denso, pesado, interrumpido únicamente por el suave y rítmico pitido de las máquinas que mantenían a su madre, Laura, anclada a la vida. La habitación principal, alguna vez llena de risas y del aroma de las flores que ella tanto amaba, ahora olía a antiséptico y a desesperanza. Un equipo de los mejores especialistas del país, hombres cuyos honorarios ascendían a cifras astronómicas, rodeaban la cama con rostros sombríos. Eran los generales de un ejército vencido. Ricardo los observaba desde el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión tan dura que parecía tallada en piedra. Cada pitido de la máquina era un martillazo en su orgullo. Él, que había demolido barrios enteros con una sola firma, que había movido millones con una llamada, no podía hacer nada para detener el lento desvanecer de la mujer que le había dado todo. Su frustración era una bestia enjaulada, y se manifestaba como una furia fría y cortante. El médico principal, un hombre de cabello cano y reputación impecable, se aclaró la garganta. «Señor Alarcón, lo hemos intentado todo. La ciencia ha llegado a su límite. Lo mejor que podemos hacer ahora es asegurarnos de que no sienta dolor». Las palabras, aunque dichas con suavidad, cayeron sobre Ricardo como una sentencia. El límite. Una palabra que Ricardo había borrado de su vocabulario. «Largo», fue su única respuesta. La voz no fue un grito, sino un susurro helado, mucho más aterrador. «Quiero a todos fuera de mi casa ahora mismo». Los médicos, sin atreverse a discutir, recogieron sus cosas en un silencio incómodo y se marcharon, dejando a Ricardo solo con la sinfonía mecánica de la vida artificial. Se acercó a la cama. El rostro de su madre era una máscara pálida, sus párpados cerrados, su respiración apenas perceptible. Le tomó la mano, una mano que antes era fuerte y cálida, y que ahora se sentía frágil, como el papel. Un nudo de impotencia y rabia se formó en su garganta, tan asfixiante que tuvo que apartarse. Caminó hasta el enorme ventanal de la sala, desde donde se veía el jardín perfectamente cuidado y las luces de la ciudad a lo lejos. Todo eso era suyo, y sin embargo, no valía nada. Fue entonces cuando el timbre de la entrada principal resonó por toda la casa, un sonido tan fuera de lugar que lo hizo sobresaltarse. Su primer instinto fue ignorarlo. No esperaba a nadie, pero el timbre volvió a sonar, insistente. Con un gruñido de fastidio, caminó hacia la puerta y la abrió de golpe, listo para descargar su furia sobre quienquiera que se atreviera a molestarlo. Frente a él, no había un empresario ni un socio. Había un niño. No tendría más de 9 años, con unos jeans gastados, una camiseta que le quedaba grande y unos zapatos rotos. Estaba sucio, pero sus ojos eran diferentes. Eran increíblemente claros,
y lo miraban sin miedo, con una calma que desentonaba por completo con la opulencia de la mansión. Ricardo lo miró con desprecio. «¿Qué quieres? ¿Te perdiste? Esta no es una casa de caridad». El niño no se inmutó. Su voz, cuando habló, fue sorprendentemente firme. «No estoy perdido, señor. Lo estaba esperando». Ricardo soltó una risa seca y sin alegría. «¿Ah, sí? ¿Y quién se supone que eres tú?» El niño, Leo, dio un paso al frente, sin romper el contacto visual. Se detuvo justo en el umbral, como si una barrera invisible le impidiera entrar sin permiso. «Solo necesito un lugar para dormir», dijo con una simplicidad devastadora, y entonces pronunció las palabras que detendrían el mundo de Ricardo por un segundo. «Si me da abrigo esta noche, su mamá se curará». El aire se quedó quieto. La arrogancia de Ricardo chocó contra la certeza imposible en la voz del niño. Por un instante, el millonario se quedó sin palabras, observando al pequeño mensajero que le ofrecía un milagro a cambio de nada. La incredulidad se transformó rápidamente en una ira oscura y burlona. Ricardo miró al niño, y en sus ojos no había compasión, solo el hielo de un hombre que se sentía insultado y estaba a punto de aplastar a un insecto. La propuesta del niño quedó suspendida en el aire, tan absurda y tan audaz que por un momento Ricardo se sintió desarmado. Pero la vulnerabilidad duró menos que un parpadeo. Fue reemplazada por una oleada de desprecio tan intensa que casi lo hizo sonreír. ¿Un milagro a cambio de un techo? El mundo, en su infinita crueldad, le enviaba a un pequeño estafador para burlarse de su dolor en su propia cara. Decidió que no lo iba a echar. Eso sería demasiado simple. Iba a jugar su juego, pero con sus propias reglas. Con una calma teatral, sacó su celular y llamó a su jefe de seguridad. «Alfredo, ven a la entrada principal. Tenemos un invitado muy importante». Alfredo, un hombre corpulento y de pocas palabras, apareció en menos de un minuto. Miró al niño, y luego a su patrón, confundido. Ricardo apoyó una mano en el hombro de Alfredo, pero sus ojos helados estaban fijos en Leo. «Alfredo, él, señorito, necesita un lugar donde pasar la noche. Me ha hecho una oferta muy generosa y quiero asegurarme de que reciba el mejor trato posible». El sarcasmo goteaba de cada palabra. «Llévalo a nuestra suite de huéspedes más exclusiva. Ya sabes cuál, la que tiene vista directa a los contenedores de basura, junto al cuarto de máquinas. Asegúrate de que no le falte nada, ni el frío del suelo ni la compañía de las ratas». El rostro de Alfredo se contrajo en una mueca de incomodidad. Era un hombre duro, pero aquello le pareció innecesariamente cruel. Sin embargo, una mirada de Ricardo bastó para aniquilar cualquier objeción. «Sí, señor», murmuró, y con un gesto brusco le indicó a Leo que lo siguiera. Ricardo esperaba una reacción. Lágrimas, súplicas, miedo, algo que alimentara su retorcido sentido de justicia. Pero Leo no le dio nada. El niño simplemente asintió, una sola vez, con una serenidad que era casi una afrenta. Sus ojos no contenían rencor, solo una profunda e incomprensible aceptación, como si supiera que ese era el precio que debía pagar. Esa calma enfureció a Ricardo más que cualquier insulto. Vio cómo Alfredo se llevaba al niño por el costado de la mansión, hacia el patio trasero donde nadie pudiera verlo. La pequeña figura desapareció en la oscuridad, un fantasma insignificante en su vasto dominio. Satisfecho, Ricardo cerró la pesada puerta de madera, el sonido del cerrojo resonando como el punto final a una broma de mal gusto. Por un instante, se sintió poderoso de nuevo, en control. Se dio la vuelta, y el silencio de la casa lo golpeó otra vez. El eco de su propia crueldad pareció llenar los pasillos vacíos. Estaba a punto de subir la escalera de mármol cuando un grito agudo rompió la quietud desde el piso de arriba. «Señor Alarcón, venga rápido». Era la voz de Elena, la enfermera de turno, una profesional experimentada que jamás perdía la compostura. Pero en su voz había una nota de pánico, mezclada con algo más, asombro. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Se le heló la sangre en las venas. La peor imagen cruzó por su mente. Ella se había ido. Y se había ido en el preciso instante en que él cometía la peor de las bajezas.
Subió los escalones de dos en dos, con el pánico arañando su garganta. Empujó la puerta de la habitación con tal fuerza que golpeó contra la pared, pero la escena que lo recibió no era la que esperaba. No era la escena de la muerte. Elena estaba de pie junto a la cama, con una mano sobre la boca y los ojos desorbitados, apuntando con un dedo tembloroso. Ricardo siguió su mirada. Laura, su madre, que llevaba semanas postrada, inconsciente, un cuerpo sin alma conectado a cables, tenía los ojos abiertos. Eran apenas unas rendijas, débiles, parpadeantes, pero estaban inconfundiblemente abiertos. Su cabeza, que había permanecido inmóvil, se había girado una fracción de centímetro hacia la puerta. Los monitores cardíacos, cuyo ritmo era lento y débil, ahora emitían un pitido un poco más fuerte, un poco más rápido. Ricardo se quedó paralizado sin poder respirar. Se acercó a la cama como en un trance. Y entonces, ocurrió. Los labios de su madre, secos y pálidos, se separaron. Un soplo de aire, un esfuerzo titánico, y una sílaba rota escapó de su garganta. Un susurro que fue casi inaudible, pero que para Ricardo sonó como una explosión. Car. El desprecio en el rostro del millonario se desvaneció, reemplazado por una máscara de puro shock. Afuera, la puerta del cuartucho de servicio se cerraba con un golpe seco, y adentro, en el silencio sobrenatural de la habitación, el imposible acababa de nacer. El mundo de Ricardo Alarcón se detuvo. El susurro de su madre, débil y fugaz, había demolido los cimientos de su realidad. Por un instante el millonario cínico desapareció, reemplazado por un hijo que veía un milagro. «Elena, llame a los doctores, que vuelvan ahora mismo», gritó, con una voz ronca por la emoción. Se arrodilló junto a la cama, tomando la mano de su madre con una delicadeza que no sabía que poseía. «Mamá, mamá, ¿puedes oírme? Estoy aquí». Pero el destello de luz se extinguió tan rápido como había llegado. Mientras Ricardo observaba, conteniendo el aliento, los párpados de Laura se cerraron de nuevo con una finalidad devastadora. La tensión en su rostro se relajó, volviendo a la quietud inerte de antes. Los monitores, que habían mostrado un pico de actividad, regresaron a su lúgubre y lento compás. El milagro se había evaporado, dejando un silencio más pesado y una oscuridad más profunda que antes. La esperanza, una vez probada y arrebatada, era un veneno mucho más cruel que la resignación. Cuando el equipo médico regresó, con el ceño fruncido por la urgencia de la llamada, no encontraron nada fuera de lo normal. Revisaron los signos vitales, los monitores, los reflejos de Laura. Todo estaba exactamente como lo habían dejado. El cuerpo de una mujer en su fase terminal. El doctor principal, visiblemente incómodo bajo la mirada furiosa de Ricardo, intentó darle una explicación. «Señor Alarcón, a veces ocurren anomalías, un reflejo neurológico, un pico de actividad cerebral espontáneo. No significa un cambio en su condición. Le ruego que no se cree falsas esperanzas». Ricardo quería creerle. Desesperadamente, quería aferrarse a la lógica, a la ciencia, a la explicación racional que ponía al mundo de nuevo en su eje. Asintió con rigidez, despidió a los médicos por segunda vez y se hundió en un sillón de piel junto a la ventana, tratando de convencerse a sí mismo de que todo había sido una coincidencia, un cruel espejismo en el desierto de su dolor. Pero la duda era una semilla que ya había germinado. Trató de trabajar, de revisar reportes en su tablet, de sumergirse en el mundo de cifras y contratos que siempre lo había protegido. Pero su mente era un caos. La imagen del rostro pálido de su madre se superponía con la de los ojos tranquilos y serios del niño de la calle. Las palabras del doctor se mezclaban con la promesa imposible del niño. «Si me da abrigo, su mamá se curará». La frase era un eco incesante en su cabeza. Repasó la secuencia de eventos una y otra vez. La llegada del niño, su propia humillación sádica, la puerta del cuartucho cerrándose, el grito de la enfermera, el momento exacto. No podía ser una coincidencia. Era una correlación demasiado perfecta, demasiado aterradora en su precisión.
La ciencia no podía explicarlo, pero la secuencia de los hechos gritaba una verdad que su mente se negaba a aceptar. El sol se había puesto y la noche envolvía la mansión. Ricardo no se había movido del sillón. La lucha interna lo estaba destrozando. Aceptar la explicación de los médicos significaba volver a la desesperanza. Aceptar la otra posibilidad significaba admitir que existía un poder en el universo que él no solo no controlaba, sino que había despreciado y humillado. De repente, como si un resorte se hubiera roto en su interior, se puso de pie de un salto. El miedo a perder la única y absurda oportunidad que se le había presentado fue más fuerte que su orgullo. Tenía que saber, tenía que encontrar al niño. Corrió por los pasillos silenciosos, sus costosos zapatos de piel resonando en el mármol. Salió al patio trasero, hacia la zona de servicio que rara vez visitaba. Llegó a la puerta del pequeño cuarto de máquinas, el lugar que había designado como la suite del niño. La abrió con tal violencia que la perilla golpeó la pared. El cuarto estaba vacío. El espacio era pequeño, frío y olía a humedad y a aceite. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. El niño se había ido. Un pánico helado, un pánico que no sentía desde que era un hombre sin un centavo a su nombre, se apoderó de él. ¡Alfredo!, rugió, su voz resonando en la noche. El guardia de seguridad llegó corriendo, alarmado. «Señor, ¿qué sucede? ¿Dónde está el niño?», preguntó Ricardo, agarrándolo por el brazo. «El niño que trajiste aquí. ¿Dónde? ¿Está?». Alfredo, confundido y asustado, tartamudeó. Yo lo dejé aquí, señor. No aseguré la puerta. Pensé que se escaparía. Es lo que suelen hacer». Ricardo lo soltó con un empujón. Por supuesto que se había escapado. ¿Quién se quedaría en un lugar así? La rabia que sintió no era hacia el niño, ni siquiera hacia Alfredo. Era hacia sí mismo. Había tenido un milagro en sus manos y lo había tratado como basura. Y ahora, lo había perdido. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el garaje. Pasó, junto a su colección de autos deportivos y se subió a su sedán de lujo. Arrancó el motor y salió disparado de la propiedad, las llantas rechinando sobre el pavimento. No tenía un plan. No sabía a dónde ir. ¿Cómo encontrar a un niño sin nombre en una ciudad de 20 millones de habitantes? No importaba. El rey de la ciudad ahora era solo un hombre perdido, persiguiendo la sombra de un niño en un laberinto de asfalto, cazando la única cura que su dinero no podía comprar. La noche se tragó a Ricardo Alarcón. El hombre que dominaba la ciudad desde las alturas ahora la recorría a ras de suelo, perdido en sus entrañas más oscuras. Condujo durante horas, su sedán de lujo, una anomalía grotesca en los barrios olvidados por el progreso. Pasó por debajo de puentes donde las sombras se movían como fantasmas, por callejones que olían a miseria. Por primera vez en su vida, el dinero en su bolsillo no le servía de nada. Intentó preguntar, ofreciendo fajos de billetes a extraños que lo miraban, con una mezcla de miedo y desconfianza. Buscaba a un niño sin nombre, una aguja en el pajar infinito de la ciudad. El amanecer comenzó a teñir el cielo de un gris pálido, y con él llegó el peso aplastante de la derrota. Estaba a punto de rendirse, de volver a su jaula de oro a esperar lo inevitable, cuando vio una pequeña fila formándose junto a una vieja iglesia. Una mujer de rostro amable repartía pan y vasos de atole caliente a un grupo de niños de la calle. Era su última oportunidad. Estacionó el auto, y por primera vez esa noche, se acercó a alguien no como un superior, sino como un suplicante. «Señora, por favor», dijo, con la voz rota por el cansancio y la desesperación. «Busco a un niño, de unos 9 años, delgado, con unos ojos muy serios, muy claros». La mujer lo estudió por un momento. Vio el traje costoso y arrugado, la barba de una noche y la angustia genuina en su mirada. Asintió lentamente. «Sí, creo que sé de quién habla. Leo, un niño bueno, callado, no suele estar por aquí. Él y su gente se quedan en el campamento». «¿Qué campamento?», preguntó Ricardo, el corazón latiéndole con fuerza. «El de los desalojados», respondió ella, con un suspiro triste. «La gente que perdió sus casas por la nueva torre que están construyendo por allá». La mujer señaló vagamente hacia el este.
hacia el distrito financiero, hacia el imperio de Ricardo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Le dio a la mujer todo el efectivo que traía y le rogó que le diera la dirección exacta. Mientras conducía hacia el lugar indicado, una sensación de pavor comenzó a formarse en la boca de su estómago. El paisaje urbano se volvía cada vez más familiar, y entonces lo vio. A lo lejos, perforando el cielo del amanecer, se alzaba la silueta inconfundible y arrogante de su obra maestra, el edificio más alto y lujoso de la ciudad, la Torre Alarcón Summit. El campamento estaba en su sombra. Dejó el coche en la acera y caminó el último tramo. El contraste era una herida abierta. A un lado, su monumento al éxito, una aguja de cristal y acero que había costado miles de millones. Al otro, un mar de carpas improvisadas, láminas de cartón y plásticos azules. El hogar de los escombros humanos que su proyecto había dejado atrás. El aire olía a humo de leña y a una pobreza tan profunda que casi podía saborearse. Caminó entre las tiendas, sintiendo las miradas hostiles de la gente. Eran miradas de los que lo habían perdido todo. Y entonces, junto a una fogata que luchaba por no extinguirse, lo vio. Leo estaba sentado en una llanta vieja, compartiendo un pedazo de pan con una niña aún más pequeña que él. Llevaba la misma ropa gastada y la misma calma inquebrantable en el rostro. Ricardo se acercó, y cada paso se sentía como si caminara sobre vidrios rotos. «Leo», dijo, y su propia voz le sonó extraña. El niño levantó la vista. No pareció sorprendido de verlo, pero antes de que pudiera decir algo, un hombre mayor, con el rostro surcado por el dolor y la rabia, se interpuso entre ellos. El hombre lo reconoció al instante. «¿Qué demonios haces tú aquí, Alarcón?», escupió el hombre, la palabra Alarcón sonando como una maldición. «¿Vienes a disfrutar de tu obra? ¿A ver lo que hiciste con nosotros?». Ricardo estaba confundido. «Yo solo busco al niño». El hombre soltó una risa amarga que se convirtió en tos. «No lo entiendes, ¿verdad? Miras, pero no ves». Señaló el suelo polvoriento bajo sus pies. «Estás parado sobre los restos de nuestras vidas. Aquí estaba el condominio La Esperanza, un lugar decente, nuestro hogar, el lugar que tu maquinaria tiró abajo como si no fuera nada». La verdad comenzó a dibujarse en la mente de Ricardo, una imagen monstruosa y deforme. El hombre no había terminado. Su voz se quebró, pero sus ojos ardían. «A todos nos dejaste en la calle, pero a algunos les costó más que a otros». Miró a Leo, que seguía observando en silencio. El padre de Leo trabajaba día y noche para pagar su pequeño departamento. El estrés de perderlo, la humillación de tener que vivir en la banqueta, de ver a su hijo pasar frío. Su corazón no lo aguantó. Leo lo vio morir aquí mismo, en esta miseria que tú creaste. El hombre dio un paso más cerca, su aliento caliente golpeando el rostro de Ricardo. «Ese niño que ves ahí no solo se quedó sin casa por tu culpa, tú lo dejaste huérfano». El mundo de Ricardo se hizo añicos. Cada palabra fue un martillazo que destrozó su armadura de arrogancia y autoengaño. Miró a Leo, y ya no vio a un simple niño de la calle. Vio el rostro de su propio pecado, el resultado directo y tangible de su ambición desmedida. En ese instante, Ricardo comprendió. La enfermedad de su madre no era una casualidad, era una deuda. Y el niño que tenía enfrente no era un mendigo pidiendo refugio, era el cobrador. Las palabras del hombre cayeron sobre Ricardo con el peso de una lápida. Huérfano. La palabra rebotó dentro de su cráneo, demoliendo las últimas murallas de su negación. El aire pareció enrarecerse, volviéndose denso e irrespirable. La torre Alarcón Summit, que se alzaba a sus espaldas, ya no parecía un símbolo de su éxito, sino un monumento a su pecado, una aguja de cristal que acusaba al cielo. Sintió el peso de cientos de ojos sobre él. Las caras de la multitud ya no eran anónimas, eran un jurado silencioso. En cada rostro veía el reflejo de su propia avaricia, la mujer anciana que tiritaba de frío, el padre joven que abrazaba a su hija con desesperación, el hombre que acababa de contarle la historia de Leo. Eran las vidas que él había considerado como un simple daño colateral en su balance de ganancias y pérdidas.
Quiso hablar, quiso defenderse, disculparse, ofrecerles dinero, cualquier cosa para llenar el abismo que se había abierto a sus pies. Pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Qué podía decir un dios cuando se descubría que era un monstruo? El hombre que lo había confrontado dio un paso amenazante hacia él, con los puños cerrados. La multitud, murmuró, un oleaje de resentimiento contenido que estaba a punto de romper. Ricardo Alarcón, el intocable, el hombre que movía los hilos de la ciudad, estaba a punto de ser linchado en el corazón de la miseria que él mismo había creado. Estaba solo, indefenso, y por primera vez en su vida adulta sintió miedo. Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, una pequeña figura se movió. Leo se levantó de la llanta y se acercó al hombre, poniendo su pequeña mano sobre el antebrazo tenso del anciano. «Ya, don Manuel, no vale la pena», dijo el niño en voz baja. El simple gesto, la calma en la voz del niño, fue como un bálsamo sobre una herida abierta. La furia de don Manuel pareció disiparse, reemplazada por una profunda tristeza. La multitud, que había estado a punto de estallar, guardó silencio, su atención completamente fija en el niño. Leo se dio la vuelta y se paró frente a Ricardo. El poder en la escena se había invertido de forma absoluta. El millonario, de pie, parecía pequeño y encogido, mientras que el niño, pequeño y frágil, parecía un gigante. Ricardo esperaba ver en sus ojos el odio, la acusación, el justo reclamo de un niño al asesino de su padre. Pero no había nada de eso. Solo había una tristeza infinita, una sabiduría que no correspondía a su edad. Ricardo, completamente roto, logró articular un susurro. Yo no lo sabía. Te lo juro. Leo ladeó la cabeza como si considerara sus palabras. Mi papá no está enojado con usted, dijo con una simplicidad que partía el alma. Él decía que el enojo es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera. La frase, una verdad tan pura y tan directa, fue más dolorosa que cualquier grito o insulto. Destrozó el último vestigio del orgullo de Ricardo. Mi mamá, continuó Leo con la mirada fija en el rostro del millonario. Ella me decía que las casas no están hechas de ladrillos ni de cemento. Están hechas de las personas que viven adentro, de sus risas y sus sueños. El niño hizo una pausa, y su mirada se desvió por un instante hacia la imponente torre de Ricardo. Usted derrumbó muchos hogares, señor Alarcón, cientos de ellos. Quizás por eso su propia casa, aunque sea tan grande, ahora se siente tan vacía. Esa fue la estocada final. No fue una acusación de asesinato ni un reclamo de justicia. Fue un diagnóstico de su alma. La verdad, desnuda y terrible. Ricardo entendió que la enfermedad de su madre era un síntoma de su propia enfermedad espiritual. Su casa estaba vacía porque su corazón lo estaba. Las rodillas de Ricardo cedieron. No fue un gesto dramático, sino el colapso de un cuerpo que ya no podía soportar el peso de su conciencia. Cayó de rodillas sobre el suelo polvoriento, la tierra de los hogares que había destruido. Levantó la vista hacia el niño, el huérfano que él había creado, y en sus ojos no había arrogancia ni poder, solo la súplica silenciosa de un hombre condenado. El hombre que lo tenía todo ahora no tenía nada, arrodillado en el polvo de su propio crimen. Su única esperanza era el niño al que le había destrozado la vida, y la pregunta ya no era si su madre sanaría, sino si su propia alma tenía salvación. Ricardo permaneció arrodillado por un largo momento que pareció una eternidad. El ruido del mundo se había desvanecido. No oía los murmullos de la multitud, ni el lejano rugido del tráfico. Solo oía el eco de las palabras de Leo, resonando en el vacío de su alma. La gente del campamento lo observaba en un silencio atónito. Ver al arquitecto de su desgracia postrado en el fango era una imagen tan surrealista, tan imposible, que había congelado su ira, dejándolos en un estado de pura expectación. Lentamente, como si cada articulación le doliera, Ricardo se puso de pie. Se sacudió el polvo de sus rodillas, un gesto automático que no logró limpiar la suciedad que sentía por dentro. Fue entonces cuando la realidad, insistente y demandante, regresó en la forma de una vibración en su bolsillo. Su celular. Lo ignoró. Volvió a vibrar.
Y otra vez. Finalmente, lo sacó. La pantalla mostraba una docena de llamadas perdidas de Enrique, su asistente personal. Mientras miraba la pantalla, entró una nueva llamada. La aceptó. Señor Alarcón, por el amor de Dios, ¿dónde está? La voz de Enrique era un chillido de pánico. La prensa está aquí, los inversionistas, el jefe de gobierno, toda la ciudad está esperando. La ceremonia de inauguración empieza en 30 minutos. Tiene que venir ya. Inauguración. La palabra le sonó extraña, como si perteneciera a un idioma olvidado, a una vida que ya no era la suya. Miró por encima de su hombro, hacia la monstruosa torre de cristal, que se erigía como un juez silencioso. Su legado, la culminación de su ambición, el evento del año. A un lado, el pináculo de su éxito material. Al otro, los rostros de la gente que había aplastado para llegar hasta allí. Y en medio de todo, un niño con ojos tristes que le había mostrado el verdadero estado de su cuenta espiritual. Estaba en bancarrota. Enrique seguía hablando, su voz cada vez más desesperada. Señor, el acuerdo con la ciudad, los beneficios fiscales, todo depende de hoy. Son cientos de millones de pesos. Señor, ¿me está escuchando? Ricardo escuchaba, pero eran dos mundos colisionando en su cabeza. Un camino se abría ante él, brillante y pavimentado de oro. Era el camino que conocía, el que había recorrido toda su vida. Podía ir a la ceremonia, cortar el listón, sonreír para las cámaras y asegurar su fortuna. Luego, podría firmar un cheque generoso, crear una fundación, un acto de caridad calculado para limpiar su imagen y apaciguar su conciencia. Sería fácil, sería lógico, sería la jugada de un hombre de negocios inteligente. Sería en el fondo una mentira, y luego estaba el otro camino, un sendero angosto, sinuoso y cubierto de espinas, un camino que conducía a la ruina financiera, al escarnio público, a la destrucción de todo lo que había construido. Un camino que exigía no una donación, sino un sacrificio. No una transacción, sino una rendición. Un camino que le ofrecía una sola cosa a cambio, una cosa intangible y frágil, la remota posibilidad del perdón. Su mirada volvió a posarse en Leo. El niño no se había movido. Solo lo observaba, no con juicio, sino con una extraña expectación, como si le estuviera cediendo el turno, como si el siguiente movimiento en el tablero del destino le correspondiera a él. Y en esa mirada, Ricardo vio el rostro de su madre y entendió la verdad más profunda. El dinero no podía comprar la sanación, porque la enfermedad no era el problema. La enfermedad era el castigo. La cura solo podía venir de la expiación. Enrique, dijo Ricardo, y su propia voz lo sorprendió. Era tranquila, firme, desprovista de la arrogancia que siempre la había caracterizado. Era la voz de un hombre que ya había tomado una decisión. Señor, gracias a Dios, ya voy por usted. Deme su... Cancela todo. Lo interrumpió Ricardo. Hubo un silencio, al otro lado de la línea. ¿Qué dijo, señor? Dije que canceles la inauguración. Llama al equipo de prensa. Reúnelos a todos en el vestíbulo de la torre. Diles que el señor Alarcón tiene un anuncio importante que hacer. Un pequeño cambio de planes. Colgó antes de que Enrique pudiera protestar. Se guardó el celular en el bolsillo y caminó, no hacia su coche, sino hacia la salida del campamento, en dirección a la torre. La gente se apartó a su paso, abriéndole un pasillo. Ya no lo miraban, con odio, sino con una desconcertada curiosidad. ¿Qué iba a hacer aquel hombre roto? Ricardo caminó hacia su torre, no como un rey reclamando su trono, sino como un penitente caminando hacia el altar. Iba a sacrificar a su más grande creación, y en el silencio que lo envolvía, se preguntó si el cielo estaría escuchando. El vestíbulo de la torre Alarcón Summit era un templo dedicado al dinero y al poder. Pisos de mármol importado brillaban bajo candelabros de cristal que costaban más que una casa. La élite de la ciudad estaba reunida, una congregación de políticos, inversionistas y socialites, todos bebiendo champaña y celebrando la nueva joya en la corona de Ricardo Alarcón. Las cámaras de televisión estaban listas, los reporteros preparaban sus preguntas.
El aire vibraba con anticipación. Cuando Ricardo entró, fue como si un fantasma hubiera atravesado las puertas giratorias. Su traje de diseñador estaba cubierto de polvo, su cabello revuelto, y su rostro era la máscara de un hombre que había visitado el infierno. El murmullo de conversaciones se extinguió, reemplazado por un silencio tenso y desconcertado. Las copas de champaña se detuvieron a medio camino de los labios. Enrique, su asistente, corrió a su lado, con el rostro pálido de terror. «Señor, ¿qué ha pasado? Parece... ¿Está bien? Podemos posponerlo, decir que se siente mal». Ricardo no le hizo caso. Atravesó la multitud, que se apartaba a su paso como las aguas del Mar Rojo. Subió los 3 escalones del podio, se paró frente al atril de caoba pulida y miró a la cara de las personas que, hasta esa mañana, habían sido su mundo. Se aclaró la garganta, y el sonido fue amplificado por los micrófonos, resonando en el silencio catedralicio. «Buenos días», comenzó, su voz sorprendentemente firme. «Gracias a todos por venir. Los invité a la inauguración de mi más grande logro, pero he cambiado de opinión». Hizo una pausa, dejando que la confusión se asentara. «Hoy no estamos aquí para celebrar un edificio. Estamos aquí para asistir a un funeral». Un murmullo de asombro recorrió la sala. «El funeral del hombre que yo era», continuó Ricardo, su mirada recorriendo cada rostro. «Muchos de ustedes me admiran. Me ven como un ejemplo de éxito, pero el éxito tiene un precio, y a menudo lo pagan otros. Esta torre, este monumento a mi ego, no se construyó sobre un terreno baldío. Se construyó sobre los escombros de cientos de hogares. Se construyó sobre un lugar llamado La Esperanza. La mías». Tensión en la sala era casi insoportable. Los inversionistas comenzaron a intercambiar miradas de pánico. «Para construir esto», dijo Ricardo, señalando el lujoso interior, «dejamos a familias enteras en la calle. Padres, madres, ancianos, niños. Les quitamos todo. A cambio les dimos desesperación. Y yo me hice más rico». Su voz se quebró por primera vez. «Me acabo de enterar de que un hombre murió por el estrés y el dolor de perderlo todo. Su hijo, un niño de 9 años, se quedó huérfano. Por mi culpa». Las cámaras ahora parpadeaban sin cesar, capturando la confesión más explosiva del año. «He pasado mi vida construyendo un imperio», dijo Ricardo, con lágrimas ahora surcando su rostro sucio. «Y en el proceso, he demolido mi propia alma. Hoy, eso se acaba». Tomó una profunda bocanada de aire, preparándose para el golpe final. «Por lo tanto, anuncio que la Torre Alarcón Summit no abrirá sus puertas como un edificio de oficinas y residencias de lujo. A partir de este momento, toda nuestra propiedad en su totalidad se convertirá en un hogar, con viviendas dignas y gratuitas, para cada una de las familias que fueron desalojadas para su construcción». El caos estalló. Gritos de furia de los inversionistas. El jefe de gobierno, rojo de ira, gritándole a sus asesores. Reporteros gritando preguntas. Enrique, su asistente, se apoyó contra una columna, con el rostro completamente blanco, como si hubiera visto a un fantasma. Ricardo había detonado una bomba nuclear sobre su propia vida. En medio del pandemonium, Ricardo hizo una seña a su abogado, quien lo miraba como si se hubiera vuelto loco. «Ernesto, los documentos, tráelos». El abogado, en un trance, le entregó el portafolio. Ricardo sacó la escritura maestra del edificio y un bolígrafo. En el podio, usando el atril como mesa, firmó la transferencia de la propiedad. El rasguido de la pluma sobre el papel fue un acto de guerra contra su antiguo yo. Justo en ese momento, don Manuel y un pequeño grupo de residentes del campamento que lo habían seguido entraron en el vestíbulo. Ricardo bajó del podio, caminó hacia el anciano y con manos temblorosas le entregó los documentos firmados. «Esto ahora es suyo», dijo. Espero que puedan perdonarme». Mientras el caos estallaba a su alrededor, el sonido agudo de su celular cortó el aire. Era una llamada del hospital. Ricardo contestó, con el corazón en la garganta, sabiendo que ese era el momento en que el universo le daría su veredicto final. Ricardo sostuvo el teléfono contra su oreja, un ancla en medio del huracán de gritos y flashes que lo rodeaba.
El mundo pareció ralentizarse. El ruido se convirtió en un zumbido distante. Al otro lado de la línea, la voz del doctor Morales no era la del profesional calmado y resignado que conocía. Era la voz de un hombre cuya fe en la ciencia acababa de ser hecha pedazos. «Señor Alarcón», comenzó el médico, y su voz temblaba. «Tiene que venir al hospital. Inmediatamente. El estómago de mí me siento si...» Ricardo se contrajo. El miedo, frío y familiar, regresó. «¿Se ha ido?», preguntó, con la voz apenas audible. «¿La he perdido?». «No, señor, no», respondió el doctor, y en su tono había una nota de asombro casi religioso. «Es todo lo contrario. No sabemos cómo... No hay explicación médica para esto. Es imposible. Señor Alarcón, es un milagro». Ricardo cerró los ojos con fuerza, sin atreverse a creer. «Hace unos minutos», continuó el doctor, atropellando las palabras, «sus signos vitales comenzaron a estabilizarse, no de forma gradual. Fue un cambio radical, instantáneo. La actividad cerebral, el ritmo cardíaco, la presión, todo volvió a niveles normales como si alguien hubiera accionado un interruptor. Y entonces, ella despertó, no como antes. Está lúcida, consciente, y, señor Alarcón, está preguntando por usted». Ricardo no pudo responder. Un sollozo se ahogó en su pecho, una mezcla de incredulidad, alivio y una gratitud tan abrumadora que lo dejó sin aliento. Colgó el teléfono sin despedirse. El caos del vestíbulo seguía girando a su alrededor, pero ya no le importaba. Los inversionistas furiosos, la prensa enloquecida, el futuro incierto de su fortuna, todo se había vuelto insignificante. Don Manuel, el anciano del campamento que ahora sostenía la escritura de la torre como si fuera un texto sagrado, lo miró a los ojos. No había triunfo en su mirada, sino una profunda y serena comprensión. Puso una mano arrugada sobre el hombro de Ricardo, un gesto de perdón y de paz que valía más que todos los millones que acababa de regalar. Ricardo asintió, una sola vez, y se dio la vuelta. Caminó hacia la salida, dejando atrás el imperio que llevaba su nombre y el hombre que había sido. No corrió. Condujo hacia el hospital con una calma solemne, las manos firmes en el volante. Comprendió en ese momento que la sanación de su madre no había sido un trueque divino, un pago por su sacrificio. Había sido una consecuencia, una manifestación externa de un reajuste interno. Talino, vaciar su vida de la soberbia y la codicia, había dejado espacio para que la gracia entrara. Al llegar al hospital, las enfermeras y los médicos lo miraban con una mezcla de respeto y desconcierto. Nadie dijo nada. Simplemente le abrieron paso. Caminó por el pasillo que tantas veces había recorrido con el corazón encogido, pero esta vez, cada paso era más ligero que el anterior. Abrió la puerta de la habitación de su madre. La mayoría de las máquinas habían sido desconectadas. Su silencio era la música más dulce que jamás había oído. La habitación, antes fría y estéril, se sentía llena de vida. Y allí estaba ella. Laura Alarcón estaba sentada, apoyada en un par de almohadas. Estaba pálida, sí, y más delgada, pero sus ojos, esos ojos que él creía que nunca volvería a ver, estaban abiertos, claros y llenos de un amor incondicional. Le sonrió. Él se quedó paralizado en la puerta, el hijo pródigo volviendo a un hogar que creía perdido para siempre. «Hijo», dijo ella, su voz suave pero firme, «te tardaste». Esa simple frase, dicha con un cariño tierno y juguetón, derrumbó las últimas defensas de Ricardo. Se acercó a la cama y cayó de rodillas, enterrando el rostro en las sábanas, aferrándose a la mano de ella. Y lloró. Lloró como no lo había hecho desde que era un niño, soltando décadas de dolor, de soledad y de culpa. «Mamá, perdóname», sollozó. «Perdóname por todo». Laura le acarició el cabello, sus dedos frágiles pero llenos de fuerza. «Shh, no hay nada que perdonar», le susurró. «Hoy, después de tanto tiempo, por fin regresaste a casa». Y Ricardo supo que ella no hablaba de la mansión, hablaba de él, de su alma. La sanación de ella había completado la suya. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores cálidos. Y en esa habitación de hospital,
Después de la tormenta más grande de su vida, Ricardo Alarcón finalmente encontró la paz. 6 meses después, el edificio más alto de la ciudad ya no llevaba el nombre de Alarcón. La gente ahora lo conocía como el condominio La Esperanza, y la única riqueza que albergaba era la de su comunidad. El vestíbulo de mármol, antes frío y silencioso, era ahora un bullicioso centro comunitario. Donde antes había esculturas de arte moderno, ahora había mesas donde los niños hacían sus tareas. El antiguo bar de lujo era ahora un comedor popular que servía comidas calientes a quien las necesitara. En el corazón de todo estaba Ricardo Alarcón. No llevaba un traje de miles de dólares, sino unos sencillos pantalones de mezclilla y una camisa arremangada. No estaba firmando contratos millonarios, sino sirviendo platos de sopa con una sonrisa genuina. Las líneas de estrés en su rostro habían sido reemplazadas por arrugas de expresión, las que se forman al reír. Había perdido su imperio, su estatus y la mayor parte de su fortuna, la cual ahora financiaba la fundación que administraba el edificio. Y sin embargo, parecía infinitamente más rico. A su lado, secando platos, estaba su madre, Laura. Se movía con la energía de una mujer a la que se le había dado una segunda oportunidad en la vida. Su cabello había recuperado su brillo, y sus ojos la misma chispa que Ricardo recordaba de su infancia. Su relación, antes tensa y distante, ahora era de una complicidad y un cariño profundos. Habían sanado juntos. De repente, un niño de 10 años pasó corriendo y abrazó a Ricardo por la cintura. Era Leo. Ya no era el fantasma silencioso de la calle, sino un niño lleno de vida. Vivía en el piso 34 con don Manuel y su esposa, quienes lo habían acogido como a un nieto. Iba a la escuela, jugaba al fútbol en el antiguo helipuerto de la Torre, y su risa era un sonido habitual en los pasillos. «Ricardo», dijo, mirando el cucharón en su mano, «¿me das un poco más de sopa? La de tu mamá es la mejor». Ricardo y Laura intercambiaron una mirada cómplice y se rieron. «Claro que sí, campeón», respondió Ricardo, revolviéndole el pelo. «Pero solo si terminaste la tarea de matemáticas». Más tarde, los tres subieron a uno de los pisos superiores. Antes, ese era el lugar desde donde Ricardo miraba la ciudad como un conquistador. Ahora, a través de los mismos ventanales, miraban el atardecer juntos. No miraban hacia abajo, con arrogancia, sino hacia afuera, como parte de la vasta red de luces y vidas que se extendía ante ellos. Ricardo ya no era dueño de la torre, pero por primera vez se sentía en casa. Había cambiado un trono de oro por una simple silla en la mesa de la comunidad. Había entregado el poder, y a cambio había encontrado un propósito. Ricardo Alarcón perdió un imperio de concreto y acero, pero ganó un reino en el corazón de las personas a las que ahora servía. Descubrió que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de entregar. Y al darlo todo, al vaciarse por completo, finalmente, lo recibió todo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para ver más videos emocionantes como este. Deja tu like para apoyarnos y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Esto nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para ti. Hasta el próximo video.